Bienvenido a este podcast. Si has llegado aquí, creo que vas a encontrar las respuestas a aquellas preguntas que te estás haciendo. Hoy vamos a hablar de cómo saber si tenemos un ataque de ansiedad, de si tiene cura y qué podemos hacer para evitarlos. Bienvenido. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Estoy aquí súper bien acompañada como siempre por Dafne. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí contigo y con Sergio, como siempre. Es que hoy tenemos un nuevo invitado, teníamos muchas ganas, siempre que viene un nuevo invitado es como esa energía que se crea y que vienen nerviosos. ¿Qué es esto? A ver, ¿cómo haces lo de los podcasts? Bienvenido, Sergio. Gracias. Es uno de nuestros compañeros de este gran equipo del que yo siempre hablo, del IEPP, y en este caso nos acompaña porque además es el formador y el tutor de todos nuestros alumnos del curso que tenemos de ansiedad. Así que te vamos a hacer muchas preguntas que también nos llegan a través de esas formaciones, y no solo de ahí, sino de las redes sociales y de nuestro blog, porque hablamos de los ataques de ansiedad. Y fijaos, yo hablo muchas veces de mi propia experiencia y suele pasar que cuando alguien ha vivido, tiene ansiedad o ha pasado un ataque de ansiedad o de pánico, que ahora vamos a ver cuáles son las diferencias, tendemos a hacer algo, no sé si me equivoco, Sergio y Dafne, ahora me corregiréis, y es que queremos información. Y me vais a perdonar esta frase que voy a decir, pero es como, ¿qué narices pasa? ¿Qué me está sucediendo? Y buscamos en Google, hay muchísimas. Pues vamos a empezar con una de esas preguntas y es saber si es lo mismo un ataque de ansiedad y un ataque de pánico, Sergio. Bueno, la sintomatología puede ser muy parecida, pero por ejemplo la psiquiatra Cristina Boisseau apunta que la ansiedad puede surgir por nuestras expectativas, ¿vale? Lo que estamos anticipando frente a un peligro que posiblemente no es tan real como nosotros estamos imaginando. Y los ataques de pánico pueden surgir por una causa que realmente no sabemos cuál es. O sea que un ataque de ansiedad sería con una causa más específica y ataque de pánico no tanto. Hay una experta de ansiedad que se llama Alice Boyce que dice que ataque de pánico sería el término clínico, ¿vale? Pero bueno, eso es terminología al final conceptual. Ataques de ansiedad o de pánico, bueno, pues ¿qué es lo que son? Son esos episodios en los que se repiten unos estados de miedo o de preocupación, de temor, estamos incómodos y además nos pueden preocupar porque tienen unos picos muy rápidos, ¿vale? En unos minutos podemos estar ahí muy de la high, intensidad más alta. muy, sí. muy, muy altos. Luego los síntomas además pueden aparecer desde la adolescencia y se pueden prolongar en el tiempo y esto pues nos dificulta cuando ya luego llega un trastorno de ansiedad en nuestro día a día. Yo voy a aprovechar, siempre hay momentos en los que hablamos de las redes. Yo desde el principio voy a decir que si estás escuchando este podcast y ves que necesitas una ayuda, yo te lo digo desde ya, en nuestra web puedes encontrar nuestras orientaciones gratuitas para que tengas este ratito con un psicólogo y puedas comentarle tu situación por si piensas que se te está yendo de las manos. Eso ya desde el principio quiero que lo tengas claro. Dafne, si hablamos de ese querer de información, vamos a ir un paso más allá, otra de esas búsquedas que hemos encontrado que hacemos las personas que vivimos esa ansiedad, y es ¿cómo sé si tengo un ataque de ansiedad? Tal cual, eso lo busca la gente. ¿Cómo lo podemos saber? Pues a ver, creo que aquí es importante el que podamos hacer una identificación dentro de nuestra percepción lo más objetiva posible, porque es verdad que cuando uno vive un ataque de pánico es como que nuestro cerebro se colapsa, realmente se colapsa, porque es una explosión de intercambio bioquímico ahí. Entonces, entender también que a lo mejor la evaluación que hacemos de nuestro estado en ese momento pues está un poco alterada por cómo nos estamos sintiendo, y probablemente es mejor ver este checklist que voy a decir como los síntomas que componen un ataque de pánico una vez pasada la situación, por supuesto, ¿vale? ¿Qué tipo de síntomas, de experiencias podemos empezar a sentir cuando tenemos un ataque de pánico? Pues uno de ellos, y además aquí ya aviso que si tenemos 4 o más,
pues ya sí que sería una gravedad lo suficientemente importante como para empezar a tomar acción, ¿vale? Y empezar a ponerle solución. Pero bueno, vamos a ir escuchándolos a ver si con algunos nos vamos viendo identificados en algunas experiencias. Entonces, la primera sería como tener esa sensación de nerviosismo interno, ¿sabes? Como de agitación. Y además esto es algo muy característico porque no es algo, como decía Sergio, que venga de fuera, de que de repente pues me han pedido algo para allá, no, muy rápido, o ha sucedido algo estresante. No, es una sensación interna, me viene de dentro. Y lo noto que me viene de dentro. A mí los pacientes muchas veces me dicen, ahora me estoy tocando aquí como en el pecho, ¿no? O en la boca del estómago, que me viene de aquí. Es algo que sin ninguna explicación empiezo a sentir y ya noto como empiezo a agitar un poco la respiración, como empiezo a notar ese nerviosismo interno, ¿vale? Que me va induciendo ya a ese estado. Otra de las cosas es tener la sensación de que algo malo va a pasar, de un peligro inminente. Pero lo dicho, sin que nada objetivo, ningún estímulo me indique que eso realmente va a suceder. ¡Pum! De repente me viene. Puede ser en forma de pensamientos, ¿vale? En forma de un diálogo interno, catastrofista, como decía Sergio, donde ya me va viniendo, pues imagínate, con relación a la enfermedad, ¿no? Pues a ver si esto que he sentido va a ser al final porque tengo una glándula tal, o también pueden ser de cosas malas que pueden llegar a sucedernos, imaginaos en el entorno de trabajo. Pues ya verás como al final me va a pillar y empezamos ahí a anticipar, ¿no? Puede ser a nivel cognitivo, por supuesto, esa sensación, pero también puede ser algo puramente físico, ¿sabes? Es otra vez como eso de tengo la intuición de que algo malo va a pasar, no sé muy bien el qué, esto no lo puedo explicar, recordemos que es algo irracional, Total. Pero yo lo siento, es muy de sensaciones, ¿vale? Otra es el aumento del ritmo cardíaco, es decir, que yo ya con todo esto, pues una de las consecuencias que tengo en mi cuerpo es que mi corazón empieza a latir más deprisa, ¿vale? Aquí hay veces que empezamos como a obsesionarnos un poco con tomarnos las pulsaciones o comprarnos aparatos para ir viendo si incrementan o no incrementan. Bueno, aquí voy introduciendo alguna información, ¿vale? Siempre y cuando no sea una técnica de biofeedback que un profesional nos ha recomendado utilizar, pues para ir utilizando una técnica que me permita bajar las pulsaciones y yo vea si eso funciona o no, lo ideal es no centrarnos en exceso en cuántas pulsaciones tengo. Es algo que se nota. Si tú tienes una taquicardia, lo vas a notar, ¿vale? Otra sería la respiración acelerada. Todo esto, claro, lo que hace al final es que mi cuerpo se pone en alerta, no hay ningún estímulo que lo explique, pero mi cuerpo reacciona en alerta y se prepara para ello. El oxígeno es un elemento que nos prepara para la acción. Entonces busca oxígeno y empezamos a respirar con el pecho. Y entonces eso hace que cada vez sintamos más energía que no acabamos de poner en ningún lugar. Entonces, claro, tanta energía al final hace que tengamos esos picos de ansiedad. Hiperventilamos. Exacto, eso. Si fuera realmente para afrontar una situación Nos de alarma, fantásticamente están bien. atracando, yo que sé, cualquier cosa, toda esa energía tendría una salida. Claro. Lo malo es que aquí no la tienen cuando es un ataque de pánico. Además, Dafne, perdona que te interrumpa, pero estas dos últimas que has dicho, la respiración y la sensación de que empiezas a ir con el corazón mucho más rápido, son probablemente dos de las que más asustan cuando te suceden. Efectivamente. Porque empiezas a pensar que esto ya es otra cosa. Y que es incontrolable. Eso es. Porque los pensamientos, bueno, tu entorno, donde te metes, donde no es algo que está bajo tu control. Sin embargo, tu corazón, tu respiración, la sudoración, que es otra de los que iba a comentar ahora, son cosas que muchas veces sentimos que son muy físicas y que no podemos manejar, ¿no? Aquí la sudoración muchas veces viene a colación de la tensión, muchas veces es porque estamos con las manos apretadas. Si prestamos un poco de atención, yo he podido observar cómo a veces algún paciente estaba cogido al sillón o al cojín y claro, cuando luego abren la mano está llena de sudor, o con el lápiz, ¿no? También a veces ocurre. O cuando estás con alguien y estás con los puños cerrados. Entonces, ahí el empezar a generar esa conciencia sobre cómo nuestro cuerpo está reaccionando, porque eso ya nos permite ir dando pasos, ¿vale? Luego también, claro, toda esta cantidad de energía, al final, ¿qué hace? Que nos cansemos un montón. Acabas rendido. Claro. Entonces tenemos esa sensación de cansancio sin haber hecho una actividad física deportiva que lo explique y sin tampoco a lo mejor que la actividad cognitiva sea muy difícil, que eso también los pacientes lo dicen mucho, si es que no es para tanto el trabajo que tengo, lo que estoy haciendo y sin embargo estoy hecha polvo o hecho polvo. ¿Cómo puede ser? Pues porque en el fondo esas preocupaciones de las que hablábamos son tal cantidad que consumen muchísima energía, mucha más de lo que nos imaginamos.
Por eso otro síntoma son las dificultades de concentración. Esto en algún podcast ya lo habíamos hablado y es, no somos maquinones, bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero Habla por ti, Dafne Cataluña. Sí. Aquí tenemos nada. limitaciones mentales, ¿no? Y nos caben, como en una caja, pues en nuestra mente nos caben una cantidad de cosas, de información a gestionar. Entonces, claro, si yo la lleno de preocupaciones anticipatorias, no me cabe la tarea que esté haciendo, aunque sea súper sencilla. Es que aunque sea hacer una cama, o sea peinarme, o sea, claro, no tengo esa capacidad de procesamiento. Y no quiere decir que me haya quedado tonto o que esté perdiendo, que hay veces que también nos surge esa duda. No, es simplemente que sin querer estoy siendo excelente en preocuparme. Porque capacidad cognitiva tengo. Lo que pasa es que la estoy empleando en otras cosas, ¿vale? Y otro de los síntomas también, muy importante, es que esto nos afecta al sueño, ¿vale? Es uno de los síntomas, además, que se comparten en muchas otras afecciones psicológicas. Y es que, claro, muchas veces voy ya con tal activación a dormir que las ondas que tengo no son las adecuadas, ¿vale? Entonces me cuesta esa inducción. O bien estoy tan derrotado o tan derrotada que es ese momento en el que hasta como los niños, ¿no? Que vienen pasados de vueltas y les cuesta coger el sueño, pues a nosotros a veces también nos pasa. Tenemos la cabeza tan pasada de vueltas que nos cuesta, aunque estemos muy cansados, coger ese sueño. Y este es uno de los síntomas a los que yo muchas veces le presto atención en un inicio, porque si mejoramos esto, vamos rompiendo un poco la cascada. Cuando uno no duerme bien, al día siguiente está como muy obtuso, se siente con menos concentración también, y al final eso hace que yo me ponga más nerviosa y empezamos esa cadena de cosas. Es una pescadilla, ¿no? Que se muerde la cola. Un círculo vicioso. Sí, Eso este es. síntoma es uno de los primeros que yo suelo trabajar, porque me parece que es el que ya genera una mejora como más inicial, ¿vale? Y luego, pues las últimas cosas así que podemos tener como en cuenta es la evitación, ¿vale? Que hablaremos ahora luego de ya en las claves. Y es que al final, claro, como esto es tan horrible, porque es verdad que los ataques de pánico son de los trastornos de ansiedad más difíciles de experimentar y de manejar, sí. Entonces, al final, ¿qué hago? Pues cojo un poco el camino fácil, que es la técnica del avestruz. Pumba, meto la cabeza y aunque me estén pasando toros por encima, yo hago como si no estuviesen. Pues ¿qué hago? Intento evitar todas aquellas situaciones que me están generando esa posible ansiedad, que hay veces que ni siquiera son esas, son otras. Luego hablaremos de esto, ¿no? Pero sí que intento, pues si es, yo qué sé, conducir, pues aunque tarde 5 horas más en llegar, exagerado, ¿vale? Pero imaginaros, el doble en llegar, voy en transporte público. O si me da un poco de reparo salir de casa ahora, pues lo que hago es pedirlo todo online y seguir, como tengo algunas personas, teniendo los contactos por videoconferencia. Entonces, bueno, es verdad que a corto plazo es una solución buena, porque ¿A corto plazo? Claro, la ansiedad desaparece. Pero a largo plazo no somos conscientes de que esto va incrementando cada vez más las situaciones que nos generan ansiedad y haciendo que ese monstruo cada vez sea más grande. Así que si vemos que dentro de todo esto tenemos 4 o más de las cosas que he hablado, pues ya entonces sería un indicativo de que tenemos un posible ataque de pánico. Pues fíjate lo que te iba a decir, que yo creo que saca un sobresaliente porque he hecho el checklist entero, pin, 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 pin. En algunas ocasiones, yo creo que cualquier persona, si estás al otro lado y lo has vivido, te sientes muy identificado con alguna de estas, porque es cierto que no tienes por qué tenerlas todas, hay veces que se te van combinando y poco a poco vas, yo creo que dándote cuenta de cómo empieza a manifestarse. Si vamos por niveles de preguntas, vamos a ir a una de mis favoritas, Sergio, porque cuando a mí me pasó la primera vez, aparecieron, y luego muchas veces hablando con Dafne, ella me dijo, uy, los ISIS, que es un miedo que te aparece, y si me vuelve a pasar, y si me vuelvo a sentir así, y si es por esto, y si es porque he ido a este lugar. Y de repente empiezas a decir, ¿y cómo puedo hacer para que no me suceda? ¿Es que acaso esto tiene cura? ¿Esto voy a poder hacer que desaparezca? Pues sí. ¡Anda! Voy a retomar a Guasó, que decía algo que nos va a gustar mucho, sobre todo a los que componemos el IEPP, que ella, según su experiencia profesional, recordemos que es psiquiatra, ve que los hábitos de vida y el enfocarse en aprender a vivir el presente ayuda a disminuir esos periodos que podamos tener de ansiedad.
O sea, que tiene que ver mucho con esa atención plena que nosotros aquí en el IPP pues intentamos fomentar. Y por otro lado, bueno, he encontrado que la organización inglesa de investigación que se llama CACROM, que bueno, se dedican ellos a aplicar rigurosos procesos de investigación a otras investigaciones de salud. O sea, ellos hacen como una consultoría, por así decirlo. Bueno, pues en el 2008 hicieron un metaanálisis de 22 estudios con 1.000 participantes con terapias cognitivo-conductuales. Y bueno, pues lo que encontraron es que efectivamente dichas terapias sí que reducen síntomas de ansiedad, de preocupación e incluso de depresión. Aquí, como siempre, como bien ha dicho Sergio, el mindfulness lo tenemos muy presente. Aroa ya nos ha acompañado y es cierto que Aroa, tanto en sus formaciones como en los talleres, como cuando viene aquí a charlar con nosotras en los podcasts, lo ha dicho y que bueno, ahí está el mindfulness también dependiendo del nivel de ansiedad que tengamos en algún momento. Uno con ella muy interesante sobre las preocupaciones relacionadas con la salud, que te recomiendo que lo escuches después y que sobre todo nos informa de cómo la efectividad de las intervenciones depende de lo que nos esté sucediendo. El mindfulness es una herramienta que yo creo que en el estilo de vida pues ayuda a que gestionemos nuestras emociones de otra forma y nuestra atención de otra forma, pero es verdad que en el caso de los ataques de pánico la terapia cognitivo-conductual es la más efectiva, ¿no? Y hacia la que deberíamos de dirigirnos si queremos pues sentir la tranquilidad de que estamos recibiendo una intervención que se avala por el método científico. Eso es. Vamos a ir a las claves, pero va a ser también como una pregunta, Dafne, porque como vamos de preguntas y de búsquedas en Google, para poder dar respuesta a aquellas preguntas que realmente les preocupan a las personas que tienen y que sufren estos ataques de ansiedad. Y es, ¿qué puedo hacer para evitarlos? ¿Existen claves, Dafne, para poder responder? A ver, recordemos, la palabra evitación es como... pero es la primera que nos viene siempre y es cómo me puedo quitar esto de encima. Evitar, controlar, eso mucho. Es, disminuir. Bueno, los ataques de pánico al final son la manifestación de que algo está sucediendo, ¿vale? Entonces, es verdad que podemos utilizar algunas técnicas para el trabajo puro de los ataques de pánico, que puedan mitigar esa sensación de ansiedad, pero es muy importante el analizar más allá, que lo veremos ahora, para ver qué está provocando que estos ataques de pánico se estén produciendo. Si no, pues es como te digo, meditaremos, muy bien, pero lo que está originando esa ansiedad continuará. Es como si me pongo una tirita en una herida sangrante o que está infectadísima, pero no me he hecho nada para quitar esa infección. Pues entonces no estaré viendo la sangre, pero seguirá sangrando eternamente. ¿Vale? Entonces, yo creo que dentro de las respuestas que podemos dar a una persona que cuando hemos estado explicando un poquito qué es, puede empezar a encenderse la bombillita de puede que lo que yo esté experimentando sean ataques de pánico, es ante la más mínima duda acudir a un profesional psicólogo. Esto tiene la gravedad suficiente como para dedicarle tu tiempo, tu energía y tu economía, si puedes, para solventarlo cuanto antes. Porque aquí sí, en esto, contra más tiempo pasa, peor. Más frecuencia vas a tener de ataques de pánico, más intensa va a ser la emoción negativa y a más situaciones se va a ir asociando, ¿sabes? Y luego entonces el trabajarlo va a ser más complejo. Es cierto que ahora hay cosas que nos pueden dificultar el tomar la decisión, pero desde aquí animo a que se convierta en una absoluta prioridad, ¿vale? Esa sería la primera clave. La segunda sería lo que decíamos un poco de esta frase de que el control lleva al descontrol. Y es una forma en que si tenemos la tendencia a tener una personalidad controladora, las probabilidades de tener ataques de pánico es más alta, ¿vale? Entonces, yo puedo haber utilizado la estrategia del control para muchas cosas y, como decíamos, a corto plazo me ha venido fenomenal, pero llega un punto donde empiezo a notar que ya esto es imposible de abarcar con mis propios brazos, ¿no? Entonces llega el momento, la difícil decisión de ponerse en manos de otro que yo no controlo, para poder solucionar esta problemática y dejar de intentar yo acotar las cosas, ¿no? Y darme cuenta de que para trabajar esto va a ser importante sentir y empezar a dejarnos llevar. Que sé que se nos ponen los pelos como escarpia, ¿no? Cuando decimos esto a una persona que nunca a lo mejor ha recibido un tratamiento o se siente un poco a la desesperada. Pero se puede trabajar desde ahí, porque si lo seguimos haciendo desde la parte racional, desde el control,
vamos a seguir manteniendo la misma personalidad. Y hay muchas veces que hay una base de personalidad, ¿vale? Los ataques de pánico. Y la tercera clave sería el que empecemos haciendo las cosas bien. Sí, me explico. Es decir, que si queremos trabajar y mejorar un ataque de pánico, un trastorno de ansiedad, debemos hacerlo con un buen análisis funcional, que sea la base. Me explico. Un análisis funcional, que lo va ahora a definir Sergio súper bien en el ejercicio, es como un esquema de cómo está funcionando mi mente y mi cuerpo ante determinadas situaciones y que explica el por qué entonces están los ataques de pánico aquí o el para qué. Si yo no tengo ese mapa que me va explicando el de dónde está ese origen, por dónde he pasado, luego por qué he ido al baño, por qué he ido a tal, por qué he ido... Difícilmente después voy a poder elegir una técnica que me permita mejorar, porque depende de ese análisis funcional, la técnica va a ser más de pensamiento, va a ser más de regulación emocional o a lo mejor de restricción conductual, porque cada persona manifiesta los síntomas de una forma distinta. Por eso decimos que no hay nada que sirva para todo el mundo igual, ¿no? Así que si quieres trabajar la ansiedad, que con el profesional que lo hagas, que seguro que es maravilloso, que lo hagas con una base de un análisis funcional previo, que eso siempre se pida, ¿no? Y desde ahí ya definir objetivos y empezar a trabajar. Vamos a ir, como bien has dicho, Dafne, ahora al ejercicio, pero me he acordado y quiero decirlo para ti que nos estás escuchando. Y es que en nuestras redes sociales ya sabes que siempre ponemos pues mini vídeos, nuestros pequeños resúmenes, tips, infografías, pero en nuestro Instagram tenemos un link en el que tú puedes encontrar además un montón de accesos a diversas cosas, al resto de los podcasts, y también puedes hacer clic en el blog del IEPP en el que vas a encontrar un montón de artículos relacionados con la ansiedad, y además también el grupo de Telegram que abrimos hace un tiempo durante este confinamiento, que lo dedicamos para lanzar, que Sergio era la persona y el moderador que maravillosamente lo hizo durante esta temporada, nos lanzaba ejercicios, bueno, pequeños y sencillos para empezar un poquito a manejar esta ansiedad. Así que si te apetece, si quieres saber un poquito más, tienes un montón de pequeños recursos gratuitos a través de nuestras redes sociales. Ahora sí, todo tuyo, el ejercicio. Bueno, antes del ejercicio yo haría un remember de un podcast de los primeritos, el 7º, que se titulaba ¿Cómo mantener la calma ante la tempestad? ¡Qué bonito! Es que además Ya Dafne título... escoge unos títulos más bonitos para recordar, claro. Ya el título como recurso puede ser bastante útil. Y como ejercicio, un poco explicar lo que es un análisis funcional. He elegido un paciente con ataques de pánico del psicólogo Juan Antonio Becerra y es describir un gráfico. Voy a intentar ser lo más descriptivo visual y que posible, nos ¿no? imaginemos ese gráfico, ¿no? En un análisis funcional lo que vamos a encontrarnos son las conductas del paciente que están generando ese problema, las relaciones que se establecen entre las conductas, las causas y las consecuencias. Entonces, imaginemos esa pizarra con 3 columnas. Los antecedentes, las conductas, y las consecuencias, como tres columnas. Y ahí lo que vamos a hacer es ir colocando pues eso que la paciente nos va, en este caso, nos va contando. Bueno, la paciente es una mujer de 45 años, está casada, tiene un hijo y va a consulta porque lleva los últimos 2-3 meses triste. Triste, pero además que tiene un llanto frecuente, que no lo puede controlar, tiene insomnio. Vamos a ver muchos síntomas que realmente, Dafne, ya los has descrito. Y cuando se le realiza la evaluación, presenta obsesiones de contaminación, es decir, esos miedos que tenemos a contraer enfermedades. También lo de googlear también nos sirve para inventarnos también muchos miedos. Hay cosas que están muy bien, pero esa no nos lleva a ningún sitio positivo. No nos ayuda. Y también presenta compulsiones, está muy relacionado. Claro, como tengo estas contaminaciones, las compulsiones sería limpiar, ordenar continuamente, sin parar. Además establece que hay un problema de comunicación con su hijo y con su marido, porque no entienden realmente qué le está pasando. Y que ella no establece relaciones sociales fuera de la familia, debido a que, bueno, pues que como está muy triste,
cuando se le pregunta cuál es su nivel de comprensión en cuanto a qué es lo que le está ocurriendo, cuáles son las causas, del 1 al 10, ella dice que es un 1. Eso quiere decir que no comprende nada, casi Eso nada. nos ocurre muchísimas veces porque al final sentimos las cosas, pero no tenemos la perspectiva suficiente desde esa vivencia emocional para salirnos fuera y observarlas. No vemos el puzzle Para entero. eso ayuda el análisis Vemos solo funcional. las piecitas. Eso es. Claro, o sea que ella cuando llega a consulta explica, le hacen la valoración y ella dice que establece un 1, no sabe. Es más, creo que es mucho más importante esto, que el problema no es modificable. Entonces, se le presenta ese análisis funcional. Unos antecedentes, qué es lo que ha aprendido, qué es lo que le lleva a interiorizar ciertos esquemas disfuncionales. Por ejemplo, ella dice que no prevenir el peligro es tan malo como provocarlo. Claro, este pensamiento al final es una indefensión. ¿Qué es lo que me lleva a no tener relaciones? Ni sociales ni placenteras. Claro. Pero es un pensamiento, ¿vale? Son pensamientos negativos. Y se puede trabajar. Claro, y son obsesivos y críticos. Pero este pensamiento crítico le lleva también a hacer una autocrítica, con lo cual a una baja autoestima. Ahí es donde estamos viendo Cómo se va linkeando ya lo que a todo decía lo de la que gráfica, ¿no? funciona. Antecedentes, conductas, y vamos a tener como flechas que nos llevan una conducta a otra. Esto se deriva aquí, esto se mantiene por esto, para que veamos esa relación, bueno, para que el paciente vea esta relación. Y vemos cómo este tipo de estrategias, que pues nos encantaría estar aquí, imagínate, ahondar en el caso, ¿no? Y además a los psicólogos nos encanta el comprender, Peligro, ¿no? peligro. Sí, peligro. Para ir cerrando, si te parece, Sergio, es como esta comprensión que me ofrece el análisis funcional me permite ver que hay elementos que dependen de mí que sí se pueden cambiar, ¿no? Como serían esos pensamientos, o a lo mejor el disminuir la activación de algunas partes de mi cuerpo, o ciertas conductas que estoy haciendo, cosas donde no me estoy metiendo o que no estoy diciendo, que al final puedo cambiar, ¿no? Y es fabuloso como información, pero hay que tener en cuenta también que los análisis funcionales no son una herramienta de cambio en sí, son una herramienta fabulosa para empezar, que me aporta información, la información es poder, y que me permite empezar a definir qué cambiar, ¿vale? Para no ir ahí disparando sin ton ni son, sino disparar a lo realmente importante. Pero no es una herramienta de cambio en sí misma, no es como antiguamente la catarsis, que ya solo por saber el origen, ¿no? O cómo funciona mi mente, pues entonces ya deja de sucederme. No, de hecho hay mucha gente ahora que sabe lo que le sucede, pero que no consigue transformarlo, ¿no? Ahí luego está todo ese trabajo de aprendizaje de técnicas. Fíjate que hay un montón de frases que cuando una persona, bueno, o está nerviosa, o tiene ansiedad, o incluso llega a estos niveles, hay frases que te ponen incluso más nervioso, ¿no? Cuando te dicen, pero tranquilo, y dices, ¿cómo? ¿No? O respira, O estoy respira, respirando a tope, ¿sabes? ya no puedo respirar más. A lo mejor esta frase va a sonar un poco de, ay Eva, por Dios, cállate, pero yo que lo he vivido, Dafne que me ha acompañado en algunas de esas situaciones y que de repente aparece de vez en cuando, oye, pero desde unos pasos un poquito más adelante, en el mismo camino que estarás tú, a mí hay una frase que me intenta ayudar mucho y es que no tengas miedo. Por eso digo que sé que puede sonar un poco raro, ¿verdad? Porque miedo es lo primero que aparece. Pero cuando empiezas a caminar, cuando empiezas a dar ese primer paso, el segundo, el tercero, te vas dando cuenta que aunque no nos guste la palabra control, vamos manejando mucho mejor estas sensaciones. Así que cualquier cosa que necesites, sabes que estamos aquí detrás, tienes un teléfono para que nos puedas llamar, tienes las redes sociales, mándanos un mensaje, lo que necesites, aquí estamos. Así que te esperamos la semana que viene. Muchísimas gracias a Sergio y a Dafne por todo lo que nos habéis comentado hoy. Maravilloso estar aquí. Un regalo de nuevo, un podcast más. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.